Buenos días, estimados hermanos, amigos. Estamos aquí por la voluntad de Dios para honrar su santo nombre, para también recibir sus enseñanzas y muy contentos por las bendiciones de parte de Dios, por estar aquí. Gracias a cada uno de ustedes también. Bien, para el día de hoy les he traído una lección que, bueno, nace como un tema de apoyo y de lo que venimos estudiando con el hermano Manuel acerca del espíritu, ¿no? Bueno, casi cercano. Bueno, el título lo he denominado así: es mi partida está cercano. ¿Quién dijo esas palabras? El apóstol Pablo, ¿no? Bueno, pero no vamos a hablar ahora, porque si nosotros vamos a analizar el término partida, también se da cuando uno muere, ¿no? Pero la tristeza que causa ello, ¿no? Pero no vamos a ver eso, sino cómo se entiende la partida, de dónde a dónde es la partida, de dónde partimos, hacia dónde nos dirigimos, dónde es nuestra permanencia eterna, ¿sí? Para de pronto combatir el error y el pensamiento que tienen de que nosotros nos extinguimos aquí en la tierra, y no es así, sino que nuestro espíritu va a un lugar. Entonces ese es el sentido, ¿no? Entonces el título es Mi partida está cercano. ¿Ya? Con esa seguridad habló el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 4:6. Vamos a ver. Segunda de Timoteo 4:6. Dice así la palabra de Dios: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano, ¿no? Ya. Mire, aquí vemos estas palabras del apóstol Pablo con toda la seguridad de que él iba a recibir la corona de la vida. Porque aquí no vemos a él con tristeza por lo que él ya iba a ser sacrificado por causa del evangelio, ¿sí? Sino que más bien él estaba seguro que el Señor le daría la corona de vida en aquel día, ¿ya? También como una advertencia para quienes todavía no deciden su vida espiritual, porque aquí dice: el tiempo de mi partida está cercano. ¿Por qué partida? El término partida proviene de la palabra análusis, lua, que significa desatar y soltar. Es un término náutico. Un barco que estaba amarrado al puerto listo para hacerse a la mar. Así es casi nuestra vida, ¿sí? El partir significa que, si bien nosotros estamos aquí en este tabernáculo físico, nuestro cuerpo, ¿no es cierto? De ahí somos trasladados ¿a dónde? A un lugar celestial, un edificio no hecho de manos, como nos dice su palabra. Ya, en ese sentido se traduce el término, como les decía yo, la partida, ¿no? Para entender. En todo caso, ahí nos quita ya la idea y el pensamiento de los que dicen que todo se queda aquí, es decir, morimos y se acabó todo, la vida es todo, la muerte es la paga del pecado, entenderlo así. Entonces aquí nos da la idea de que partimos, es decir, de un lugar a otro, ya. Y para eso también he requerido la pizarra para hacerlo como un dibujo, ¿no? Para que podamos entender. Vamos a. Bien.
Bueno, nosotros nos encontramos aquí en este tabernáculo, ¿no? Que es nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, eso lo dice la palabra, ¿no es cierto? Aquí en este punto, ya. Bueno, el trasladarse significa que nosotros tenemos que ir o dirigirnos hacia un lugar, ¿cierto? Esta es nuestra morada final, que en este caso, bueno, lo he denominado así. Aquí es donde está Dios. Dios, ¿no es cierto? Aquí nos espera nuestra morada eterna, ¿ya? Entonces, es decir, el hombre está aquí, pongámosle, ya. El hombre está aquí, muere y es trasladado, es decir, parte desde este lugar a un lugar eterno, que sería aquí, permanente. Pero vamos a ver que el hombre cuando muere no va directo al cielo, como lo hemos venido viendo, ¿no? Por ejemplo, va a un lugar que se llama el Hades, donde están todas las almas de las personas que fallecieron, ¿no es cierto? Ya, pero se entiende en sentido que los que hicieron la voluntad de Dios que están con toda seguridad esperando el paraíso, ¿no? El paraíso o el lugar eterno, ¿no? Es el sentido, lo sabemos, pero para entenderlo mejor lo he descrito de esa manera, ¿no? Ya, ahora sí. Vamos a ubicar por aquí. Eso. Ya. Les estaba diciendo, ¿no? Como introducción a este tema, el apóstol Pablo menciona que una muerte es como una partida, es decir, que se traslada de esta morada terrestre a un edificio no hecho de manos, celestial y eterno, ¿sí? Como podemos y lo habíamos visto ya en el dibujo, es una partida, ¿no? Ya, ahora, los puntos que vamos a analizar ahora son 5. La muerte la entendemos como una partida hacia un lugar. 2. Correcta manera de vivir antes de partir. Nuestro destino después de esta partida. 4. ¿Qué es vuestra vida sabiendo que tenemos que partir? Y 5. Consuelo y seguridad que solo Dios nos da para una partida. Ya. Entonces les decía que cuando la persona muere, su espíritu regresa a Dios que lo dio. Uno de los textos más claros es lo que hemos visto ayer, Eclesiastés 12:7. Vamos a ver, Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. Dice, antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ya, el espíritu que Dios lo dio, que es el creador, el que dio el inicio, el que por medio del cual nosotros tenemos conexión espiritual o en este caso sintonía con su espíritu, es el mismo que regresa a Dios, pero nuestro cuerpo, que es producto del polvo, regresa a la tierra, ¿no es cierto? ¿Quién lo dio? Ya. Es decir, para darnos a entender de que el espíritu regresa a Dios, ¿no? Y vamos a entender qué es la palabra espíritu. Es la parte más profunda e interna. Es la parte que puede sintonizar con el Espíritu de Dios, que se conecta con lo divino. Es decir, el espíritu que regresa a Dios es, como les decía, después de la partida, regresa al que lo dio. En este caso, al Dios Todopoderoso. Ahora, dice, dejamos este mundo para ser trasladados al paraíso. El término paraíso o lugar de descanso, seno de Abraham o el cielo son sinónimos, ¿sí? En ese sentido, nosotros entendemos que nos dice la parábola del rico y el Lázaro. Vamos para esto a leer Lucas 16:22. Vamos a ver qué nos dice Lucas 16:22. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado.
Ya, el seno de Abraham en aquel tiempo, en el tiempo de los judíos, dice que había una costumbre donde al invitado especial se le hacía, dice, reclinarse sobre un diván, un sofá, ¿no? Durante los banquetes, donde la persona más cercana al anfitrión ocupaba el lugar de honor en su regazo o seno, lugar de descanso. Miren ese término, ¿no? ¿Ya? Es decir, por ejemplo, la persona invitada tenía el privilegio de ir y recostarse sobre un sofá en un lugar de descanso. Y eso se lo consideraba en aquel tiempo el seno de Abraham, ¿no? Que prácticamente estamos hablando como sinónimo del paraíso y cielo, ¿ya? También en la partida hay dos lugares de espera. Bueno, aquí vemos las palabras del apóstol Pablo antes de partir, antes de ser crucificado, antes de morir en la horca, porque eso le esperaba por predicar el evangelio. Vemos que hay la seguridad de la vida eterna, del paraíso, del lugar de descanso. Pero también vemos la otra, porque nosotros sabemos que hay dos lugares, no simplemente hay el paraíso o descanso eterno o el seno de Abraham, sino también la condenación eterna, ¿sí? Dos lugares que nos esperan. Para esto vamos a ver Mateo 25:46. Mateo 25:46. Es un texto que nos menciona en el gran juicio de Dios. Mira lo que dice. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces nosotros podemos identificar dos lugares, ¿no es cierto? El lugar de descanso eterno y la condenación eterna. ¿Cuándo sucederá eso? Un día, cuando Cristo venga por segunda vez a juzgar a su pueblo, como nos dice, que apartará la oveja de los cabritos en el gran día del juicio final, para darnos a cada uno conforme hayamos vivido en este cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿no? Entonces, de esta manera sabemos y reconocemos de que hay dos lugares de espera, ¿sí? Que nos espera después de esta partida. Una partida que nos llegará a todos. Ayer habíamos leído el texto que nos dice en Eclesiastés, que los que viven saben que han de morir. Asimismo se nos menciona que cuando el hombre, al inicio en la creación, el pecado de Adán hizo que se separaran, hubiera la separación de Dios por causa del pecado. Asimismo el pecado hizo que el hombre tuviera ya la muerte, y por lo tanto sabemos de que todos los hombres un día moriremos. No sabemos, ¿no? Nos llegará, puede ser hoy mismo en la noche, puede ser ya que unos 20 años, no lo sabemos. Pero ante esto tenemos la seguridad de que un día vamos a partir, vamos a salir de este cuerpo, de este tabernáculo físico, para dar paso a uno celestial, a uno incorruptible, como dice la palabra de Dios. Ahora dice también, correcta manera de vivir antes de partir. Un día más de vida es una oportunidad para regresar a Él. Nosotros nos hemos puesto a pensar alguna vez, ¿por qué estamos en este mundo? ¿Por qué Dios nos da un día más de vida? ¿Sí? Muchas de las veces estamos apartados de Él. Se nos dice que somos como aquella oveja lejos de su redil, que solo cuando escuchamos su voz, entonces reconoceremos que estamos en la seguridad de nuestro Padre Celestial. Pero mientras tanto, no, el hombre está lejos de Dios. Entonces, si nosotros tenemos un día más de vida, es una oportunidad para regresar a Él, para hacer su voluntad, no para desperdiciarlo como a veces el mundo, en sus deseos, en su vanagloria, lo hace, ¿no? Es para acordarnos de Dios.
También meditando que estamos atados a esta pequeña tierra. Ustedes se podrán dar cuenta que la tierra es maravillosa, es perfecta, hecha por un Dios, por medio de un plan, ¿no? Y de todas maneras dice su palabra que un día todos los elementos serán deshechos, se fundirán, se acabarán. Ante esto, ¿cómo dice Dios que debemos de vivir? Dice una vida correcta, una vida agradable hacia Él, porque todo esto que nosotros vemos pronto pasará, ¿sí? No es permanente. Nosotros tenemos una ciudad permanente reservada en los cielos, ¿sí? Ahí es el lugar de nuestra morada eterna. Eso nos dice en 2 de Pedro 3:12. Vamos a ver qué nos dice en 2 de Pedro 3:12. Dice así la palabra de Dios: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Nada de lo que vemos, la naturaleza, ¿qué podemos ver? Los volcanes, los lagos, el mar, los edificios, todo eso, todos esos elementos un día se acabarán, ya no existirá más, ¿sí? Entonces, si el término partir es algo que nosotros estamos de paso en esta vida para partir hacia un lugar eterno. También aprovechando en hacer el bien porque los días son malos. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar, bueno, Dios me regala un día más de vida, ¿qué estoy haciendo para Dios? ¿Estaré cumpliendo las expectativas que Dios me ha dado? ¿Estaré trabajando para su reino? ¿Estaré creciendo? ¿Estaré de pronto meditando en su palabra? ¿Estaré defendiendo su palabra? ¿Estaré siendo fiel, leal? Y también de tal manera que cuando llegue aquel día no me marcharé avergonzado. Dice su palabra que nosotros como cristianos debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Un día que hemos perdido es un día menos para Dios y para nosotros. Recordemos de que el mundo, ¿qué dice? En su frase dice, bueno, para el mundo dice que mientras un día que no se divierte es un día perdido. Pero la palabra de Dios nos dice que cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de llevar o sobrellevar la vida cristiana, aprovechando bien el tiempo, ¿no? Y aprovechando bien el tiempo también es como lo estamos haciendo hoy, reuniéndonos para estudiar su palabra. La vida terrenal es como una preparación para una mejor vida, ¿sí? No sé si usted se ha puesto a pensar alguna vez, si la vida en esta tierra es pasajera, pronto pasa y volamos, ¿qué es lo correcto que debemos hacer? Según la Biblia se nos menciona de que la tierra es el lugar de preparación del hombre para la vida eterna. Si no es aquí, no es en otro momento. Si usted aquí no se puso a cuentas con Dios, le llegará la hora de la muerte y entonces no habrá otra oportunidad. Entonces se considera que aquí es para el hombre como sería el cuartel para que se prepare hacia la vida eterna. ¿Por qué se considera en el término como una metáfora, por ejemplo, al cristiano como un soldado? ¿Sí? Por ejemplo, lo he denominado así. El cuartel viene a ser como la vida cristiana. El soldado viene a ser como aquel cristiano. Ya. En la parte física sabemos de que, ¿qué es lo que hace un soldado? Dice que él realiza el acondicionamiento físico, enfoque integral.
También vemos el adiestramiento de combate. Tenemos, bueno, ahí vemos cosas como por ejemplo el orden de cerrado, la práctica del tiro, pista en ese caso del combatiente. Tenemos el conocimiento teórico, la fortaleza mental, ética y carácter, habilidad de supervivencia. Miren, todas estas cualidades que encontramos aquí también deben haber en el cristiano. ¿Acaso el cristiano dice, no, yo no me preparo físicamente? Bueno, yo como lo que quiera, ¿no? Pero ante esto también, mire lo que nos enseña Daniel, ¿no? Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni el vino que bebía el rey. Eso nos enseña mucho, que Dios nos enseña hasta alimentarnos. Ya, supóngase el cristiano dice, no, físicamente no es tan necesario. Pero recuerden, nosotros una vez que hemos conocido a Cristo, Cristo nos enseña cómo alimentarnos saludablemente y vivir también una física, que acondicionemos nuestra condición física para Él. Porque, por ejemplo, si no estamos bien físicamente, porque muchas de las veces decimos, no es que estoy cansado, de pronto no puedo subir esa montaña, tengo problemas físicos. Pero si nosotros, como les digo aquí, como un soldado, nos acondicionamos físicamente, porque eso debe ser integral también, es decir, físicamente estaremos aptos para servir en su reino. También lo físico sí importa en el cristiano, sí, debe estar apto físicamente, sí, es importante. No descuidemos eso, porque muchas de las veces podemos decir nosotros, no, yo solo lo espiritual sí estoy bien. Y lo físico, ¿sí?, va a ser un impedimento muchas de las veces, ¿sí? Yo no avanzo a subir esa cuesta, es que, bueno, pueden ser las enfermedades también, ¿no?, que nos llega a todos, pero les digo que la parte física también es importante, incluso hasta para salir, ¿no? Por ejemplo, si usted no está acondicionado físicamente, no puede ir a ningún lado, pero si usted está activo físicamente, así como el soldado, que él se acondiciona físicamente para hacer el trabajo encomendado, también nosotros debemos hacerlo. Como cuando, por ejemplo, nos dicen, vamos a trabajar, nosotros estamos aptos físicamente, ¿no es cierto? O nos acondicionamos físicamente al trabajo, por ejemplo, el trabajo de albañilería, ¿no?, que es duro, ¿no? Nos acondicionamos, trabajamos duro. De la misma manera, nosotros debemos estar aptos físicamente. Como les decía, todo esto encierra y conlleva a entender de que nosotros prácticamente hacemos que la vida cristiana sea considerada casi lo que realiza un soldado, se adiestra un soldado es decir, para combatir todos estos males, ¿no?, en este caso espirituales. ¿Acaso, por ejemplo, usted no calcula el tiro? Solo por poner un ejemplo, ¿el tiro qué significa? Es decir, usted tiene que estudiar la palabra de Dios para saber a quién va a corregir, a quién va a defender, qué tipo de medida debe dar para el error. O sea, eso implica todo, ¿no? Imagínense cómo es la vida del soldado hecha en el cristiano. Es lo mismo, ¿no? También debe haber conocimiento teórico. El soldado también se prepara con conocimiento teórico para afrontar, ¿no? No es que él va y dice, no, yo no sé, solo me dijeron. No, él se prepara también. Él está apto para responder todas, digamos, las solicitudes, inquietudes que tengan, ¿no? También hay ética y carácter. Hay habilidades de supervivencia. Bueno, aquí en las habilidades de supervivencia, como es el soldado, y me he detenido un poco, es para decirles de que usted cuando tiene ese momento de supervivencia, cuando le llegan pruebas, ahí usted está apto ¿con qué? Cuando vienen pruebas, ¿usted a dónde acude? A la palabra de Dios.
que es el mejor consejero, porque usted no tiene otro consejero. Pues si usted va donde una persona y usted está pasando por un problema, ¿qué le va a decir? Hazle lo mismo. Le va a aconsejar mal, ¿no es cierto? Va a tomar otros caminos, pero Dios nos dice que es lo correcto. Entonces, si ve, en las pruebas nosotros tenemos que estar preparados casi en las virtudes y cualidades que tiene un soldado. Entonces, esta preparación ahora también para el cristiano es física, mental y habilidades que deben haber, ¿no?, en el cristiano. Nos habíamos detenido en esto de que la vida terrenal como una preparación para una mejor vida. Claro, como les decía, porque partimos a una mejor. Si no es aquí, si no nos ponemos a cuentas con el Señor aquí, ya no podemos hacer nada cuando hayamos partido. Cuando hayamos dado el último suspiro de vida, ya no podemos hacer nada. Como también mencionan, hay una religión que menciona y dice acerca de que hay los pecados graves y no graves. Y que, bueno, los pecados graves dice que son el adulterio, la violación, el homicidio. Y los otros son menos. Pero simplemente Dios dijo que todo lo que es infracción de la ley de Dios es pecado. No hay pecados grandes ni pecados chicos, ni tampoco que la persona tenga que ir a purgarse de los pecados en cierto lugar. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mientras usted tenga aliento de vida, tiene la oportunidad de regresar a Él. Ya. Entonces, estamos en este lugar, en este tabernáculo físico todavía. No hemos partido. Es el momento de hacer todo para honrar el nombre de Dios. Ahora, otro punto dice, nuestro destino después de esa partida. Las almas de los justos e injustos reposan en el Hades. Es una verdad, ¿no? Bueno, muchos conocemos y hemos estudiado del Hades, ¿no? Ya. Vamos a ver Lucas 16:19. Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El 23 dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El Hades es donde reposan todas las almas de los cristianos y no cristianos que esperan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El Hades. También la corona de la vida únicamente a los que hicieron su voluntad. A quienes les espera la recompensa eterna allá en los cielos. Es aquellos que se esforzaron por cumplir los mandamientos de Dios. Mateo 25:34. Vamos a ver. Mateo 25:34. Dice así la palabra de Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso les dirá a los que hicieron lo correcto, vivieron una vida sobria, justa, piadosa aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces también mucho depende en este texto de que el hombre se conduzca fielmente delante de Dios, que haga buenas obras para que alcance
la bendición de Dios, la heredad eterna. Entonces, como les decía aquí, la corona de vida únicamente será para los que hicieron su voluntad. Solo ellos tienen esperanza de que cuando Cristo venga por segunda vez, seamos trasladados a ese lugar que Él nos ha prometido, el cielo mismo. Mira. Lugar de tormento donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Haciendo mención aquí de que nosotros debemos de despojarnos de lo malo, de lo que nos asedia, de lo que nos separa de Dios, para vivir una vida para Él. Marcos 9:44. Marcos 9:44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es considerado el otro lugar, el lugar de tormento, como les decía. En aquel tiempo se creía, se conoce de un valle, se llama el Valle de Hinnom, donde ellos tenían un dios pagano, el cual sacrificaba a los niños a un dios que era el dios Moloch, ¿no? Donde todo eso vino a eliminar también el rey Josías, porque todos esos lugares altos, todo eso eliminó él cuando estuvo en su reinado, ¿no? Ya. Luego de eso, que ya se acabó, dice que fue considerado un vertedero de basura, donde todos los días era el mal olor y salía humo. ¿Ya? Y a eso se le considera luego como Gehenna, que vendría a ser prácticamente como el lugar de tormento o infierno. Ya, así mismo será. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si nosotros entendemos de que así va a ser la condición del que no hizo la voluntad de Dios, no deberíamos de vivir una vida impía, agradable a Dios. Si es así, ¿sí? Un lugar donde el fuego no puede ser apagado. Así será el lugar de tormento para los que no hicieron su voluntad. Dice también, nuestro deseo es ir a un lugar donde no haya dolor y pena. Bueno, ¿cuál es el deseo de cada uno de nosotros? Ir a descansar, ir a recibir la herencia de la vida eterna. Pero para eso debemos de esforzarnos, de hacer algo más, de cumplir el plan de salvación. Por ejemplo, nos dice en Apocalipsis 21, 1 al 8, vamos a ver qué nos menciona este texto en su palabra. Apocalipsis 21, 1 al 8. Entonces vi un cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sí? Este es el destino de todos aquellos que vivieron esa vida haciendo la voluntad de Dios. Sufrieron por causa del Evangelio.
sacrificaron sus cuerpos físicos para servir a Cristo. Y ahora lo que les espera que es un lugar donde no hay dolor ni pena, sino que vamos a vivir una vida junto a Dios eternamente, allá en los cielos. ¿Sí? Allá no habrá ya tristeza, allá no habrá preocupación, allá no habrá miedo. Allá únicamente estaremos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores por los siglos de los siglos. Pero primero nosotros, antes de partir, tenemos que trabajar, tenemos que hacer su voluntad. Eso es lo que nos demanda Dios mientras estamos en esta vida. Dice, ¿qué es vuestra vida sabiendo que tenemos que partir? Bueno, la vida es maravillosa, ¿no es cierto? Dios nos ha dado, estamos con un propósito aquí. Dice Dios también en Jeremías, antes de que te formara en el vientre, ya te di por profeta a las naciones, ¿no? Él conocía los propósitos de cada hombre, ¿no? Los tiempos, las ocasiones, Él conoce. También nos menciona Eclesiastés, que todo en esta vida es vanidad. No sé si usted se ha puesto a pensar que todo en esta vida es vano. Pero asimismo Dios requiere que lo hagamos para Él, porque es lo único que sirve y se agrada. En el sentido de que, miren, por ejemplo, cuando usted trabaja, dice, usted se afana, ¿no? Y no sabe que el que viene después de usted sea sabio, necio, y todo ese trabajo, ¿para quién dejó? Eso también es vanidad, ¿no es cierto? Ya, eso no quiere decir que tampoco no debemos de no trabajar. Trabajar como para el Señor. Ahora ya trabajamos para nuestro amo que está en los cielos. También vamos a ver un texto que estaba leyendo en Eclesiastés asimismo, para mostrarles de que todo es vanidad. Mire lo que dice su palabra. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida vana que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. Esta es tu recompensa en la vida y en el trabajo con que te afanas debajo del sol. No está diciendo que aquí le dejes a la esposa y porque es vano todo, ¿no? Sino que entendamos de que cuando nosotros llegamos a tener todo y cuando leímos Eclesiastés nos encontramos de que no lleva a ningún lugar nada. Lo único que sí es cierto es la palabra de Dios. Es viva y permanece para siempre. Mire, 2 veces repite aquí la palabra vana. Dice, los días de la vida vana que te son dados debajo del sol. Y más adelante dice, esta es tu recompensa en la vida y el trabajo con que te... A ver, dice, todos los días de tu vanidad, más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el sentido? Debemos de vivir es únicamente para Cristo. Y si vivimos para Cristo, vamos a vivir bien en nuestras relaciones con nuestras parejas, en nuestro trabajo, nuestros vecinos y todo. ¿Sí? Pero aquí se nos menciona Eclesiastés, de que todo es vano en esta vida. ¿Sí? Porque nosotros un día tenemos que partir, seremos trasladados a un lugar, allá en nuestra vida permanente, en los cielos. No aquí. Dice, esta vida es corta, porque somos peregrinos y pasajeros en esta vida. ¿Qué nos menciona por aquí? ¿Usted ha escuchado alguna vez la palabra peregrino? Significa que es un viajero que va de paso por un lugar, ¿no es cierto? Es momentáneo. Ya, así somos nosotros en esta vida. Es corta esta vida.
somos pasajeros. Solo imaginemos como somos pasajeros de un tren, ¿no es cierto? Que lo cogemos por un lapso de tiempo y luego somos trasladados a otro lugar. Así es nuestra vida. Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. En la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, esos hombres, Abraham, Isaac, Jacob, Ruth, también Noé y muchos de los hombres, tenemos también entre ellos a Abraham, entendieron de que eran peregrinos y pasajeros en esta vida, que les esperaba una mejor ciudad allá en los cielos, reservada en los cielos para nosotros. ¿Sí? Y recordar desde que nuestra vida es tan corta, que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, se nos dice también en Salmos de que 70 años son la vida del hombre, en los más robustos 80. Con todo es dolor y molestia. Y pronto pasamos y volamos hacia una eternidad. Contrario al pecado, vivamos únicamente para Él. ¿Cuál es el deseo de Dios y cómo quiere que vivamos en esta vida? Vamos a ver qué nos dice Tito 2:2. Tito 2:2. Tito 2:12. Dice así la palabra de Dios. Y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué sobria? Nosotros debemos ser liberados de todo aquello que no nos permite tener lucidez en nuestras mentes. Debemos estar siempre atentos con nuestros sentidos que Dios nos ha dado. Por ejemplo, dentro de ello incluye el abstenerse de drogas, alcohol, para mantener la mente lúcida y sana, como nos dice aquí, tener el autocontrol y moderación, para tener una claridad mental y enfoque, tener vigilancia, preparación, disciplina espiritual. Todo eso conlleva vivir una vida sobria, justa. ¿Justa por qué? Porque proviene de Dios. Dios es justo. Él castiga al que es malo conforme a lo que él merece. Él bendice al que es, en este caso, recto, al que hace la voluntad de Dios, así mismo él bendice, ¿no? Por su justicia, Dios quiere que también seamos así, ¿no? Y una vida piadosa, una vida de tal manera que le agrade a Él. Lo único que permanece para siempre es su palabra. Eso es lo que les decía, ¿no? En esta vida, ¿qué es lo que nos lleva a la vida eterna? Su mensaje, que oigamos su mensaje, que nos sujetemos, que nos humillemos. Eso es lo que Dios requiere, pero no la soberbia. Eso Dios desecha. La palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Vamos a ver. Primera de Pedro 1:23. Pues habéis nacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? El hombre se va de esa tierra. La tierra un día será destruida. ¿Y qué es lo que permanecerá para siempre? Sus consejos, sus palabras que nos llevaron a ese lugar. Eso es lo único que permanece. Por eso es importante
poner atención a su palabra. Consuelo y seguridad que solo Dios da para una partida. Recordemos algo, las palabras del apóstol Pablo. Él no estaba preocupado en que iba a partir, de pronto ir al cielo, o se acabará aquí todo. Él no, estaba con toda la plena seguridad de que iba a ir al lugar de descanso, al paraíso. ¿Sí? Regresemos al texto del 2 de Timoteo 4:6. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. ¿Sí? Había esa seguridad. Solo quien nos da seguridad de saber que hay algo más en otro lugar después de esa partida es Dios. ¿Sí? Cuando hay esperanza. Y la esperanza alimenta a la fe. Por eso es importante. Nosotros no hemos visto nada. Hay 3 cosas de valor. Como nos dice, el amor, la esperanza y la fe, si mal no me equivoco. ¿Ya? Dentro de esas está la esperanza, imagínense. La esperanza es lo que mantiene viva nuestra fe. ¿Por qué? El Señor nos dice que en el cielo muchas moradas hay. Y si Él nos dice, Él es veraz y no miente. Él cumple sus promesas. Si Él nos dice que está preparando un lugar para nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? Creerle, ¿no es cierto? Obedecerle. Eso dijo, esas palabras dijo Juan 14:2. Y estas palabras creo que también el apóstol Pablo oyó. Estuvo dispuesto a creerlas. Juan 14:2. Es un texto muy leído. Hasta muchos lo sabemos de memoria. En la casa de mi padre, dicen, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿No es cierto? Si así no fuera, es decir, si no hubiera un lugar allá destinado en los cielos, allá en las alturas, entonces Él nos hubiera hecho, ¿sabe qué? Ya no se porten bien, mejor vivan su vida y a la final allá nos vemos. Escojan cualquier Dios que a ustedes les parezca, no. Pero Dios nos dice aquí que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero Él nos dice que Él fue a preparar morada, una morada celestial, una ciudad celeste, única, rodeado de ángeles, y se ilumina con el resplandor de Dios. Dichosos aquellos que mueren en el Señor. Muchos han muerto en el Señor, ¿no es cierto? Dice que ellos cesan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. ¿Qué significa eso? Que todavía el buen nombre de Cristo, como vivieron esas personas, sigue todavía hablando por generaciones, a pesar de que ellos ya fallecieron. Y muchas de las veces redarguye e invita para que muchos se acerquen a Él. La esperanza es el bastón de la fe, como les decía, ¿no? Es importante reconocer esto. La esperanza es lo único que nos mueve hacia en este caso, hasta esta promesa de Dios, la vida eterna, por medio de la fe. Acudir por medio del plan de salvación para estar a cuentas con el Señor. ¿Sí? Para eso vamos a leer 1 de Pedro 3:21. Dice 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios mediante la resurrección de Jesucristo. Es necesario oír el mensaje de Dios, creerlo, arrepentirse, dejando el pecado atrás. Basta de haber hecho lo que agrada
a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, idolatrías y todo eso. Ahora vivamos diferente. Y el confesar su fe, que es un mandamiento de Dios, confesar ante Dios, ante los hombres, y ser bautizado. El bautismo es el acto simbólico de la muerte de Cristo, es para el nuevo nacimiento, para una vida nueva de ahí en adelante. Somos revestidos de Cristo, venimos a ser hijos de Dios. Entonces, debemos de cumplir el plan de salvación para así, si nosotros algún día partimos de este mundo, entonces nos habemos puesto a cuentas con Dios. ¿Sí? Este es el tema que les he compartido esta mañana, espero que les sirva.